Tauro, hijo de la tierra indomable, guardián del tiempo y la resistencia, no es una mera constelación ni un signo entre otros, es el arquetipo del espíritu que nunca se rinde. Nacido bajo el dominio de Venus, su alma combina la fuerza de la materia con la belleza de lo eterno. Cuando el mundo se oscurece y los vientos derriban imperios, Tauro permanece en pie, o si cae, lo hace con la solemnidad de una montaña que decide recostarse, no desplomarse. Fue el último en caer porque luchó hasta el final, cuando ya no había luz en el cielo ni aliados en los flancos. No cayó por debilidad, sino por fidelidad. No se rindió, se sacrificó. Mantuvo firme su suelo hasta que el mundo no pudo sostenerlo más. Cuando otros ya habían cedido, cuando los gritos se acallaron y el polvo cubría el campo de batalla, ahí seguía Tauro, con los pies clavados en la tierra como raíces que no entienden de derrota. Cayó, sí, pero no fue una rendición, fue una pausa, un suspiro de la tierra antes de despertar con furia renovada. Y fue el primero en levantarse, no porque otros no lo intentaran, sino porque nadie lo deseaba con tanta determinación. Donde otros miraban los escombros con desesperanza, Tauro veía cimientos. Donde otros sentían ruina, él sentía llamado. Se levantó como se levantan los antiguos colosos, sin prisa, pero con una decisión tan absoluta que ni los dioses del caos se atrevieron a interponerse. Su resurrección no fue ruidosa, fue profunda. Como la semilla que rompe la tierra sin necesidad de rugidos, su retorno fue inevitable. Cada músculo, cada mirada, cada paso reconstruía no solo lo que se había perdido, sino una visión más grande. No reconstruyó las ruinas, las superó. Aprendió del colapso y transformó la ceniza en legado. Tauro no se mueve por el impulso, se mueve por propósito. No busca la gloria vana, sino la solidez de lo que puede resistir el tiempo. Es perseverancia encarnada, paciencia hecha carne. En un mundo que corre, Tauro avanza, en un mundo que grita, Tauro afirma. Cuando otros cambian de rumbo ante la tormenta, Tauro inclina la cabeza y avanza, porque sabe que incluso los vendavales se agotan ante quien no cede. Su fuerza no proviene solo de su cuerpo, sino de su alma anclada. Su voluntad no es momentánea, es ancestral. Heredero de la tierra, descendiente del silencio fértil, Tauro no actúa para el hoy, sino para lo eterno. Cuando se levanta, el mundo cambia su eje. Cuando Tauro dice aquí estoy, la tierra tiembla, pero no de miedo, de respeto. Tauro es la calma en el centro del caos, es la muralla que protege, el hogar que se reconstruye, el corazón que no olvida. No busca ser seguido, pero inspira sin querer. No grita liderazgo, pero guía con su ejemplo. Porque en él habita una verdad inquebrantable, que lo esencial no se rompe, que lo auténtico no desaparece, que la voluntad férrea puede resistir incluso a la muerte simbólica. Mientras el mundo duda, Tauro trabaja. Mientras el resto se rinde al ruido, él se consagra al acto. Su camino no es fácil, pero es firme. Su victoria no es inmediata, pero es absoluta. En cada caída está la promesa del regreso. En cada silencio, la tensión de una fuerza que aguarda. Porque Tauro nunca está vencido del todo, solo se está preparando. Y cuando se levanta, ya no es solo él quien se eleva. A su paso se alzan otros. Su fuerza se multiplica, su coraje enciende almas apagadas. Es testimonio vivo de que el que persevera, reina. Que quien cae con dignidad, se levanta con gloria. Que incluso la noche más larga se rinde ante aquel que no olvida quién es. Tauro no solo representa la fortaleza, la paciencia y la persistencia. Hay en él una conexión sagrada con la memoria del mundo, con la sabiduría ancestral que habita en los ciclos de la naturaleza. Mientras otros signos se lanzan al futuro con el vértigo de lo incierto, Tauro recuerda. Es el guardián de lo esencial, el conservador de lo valioso, no por miedo al cambio, sino por lealtad a lo que da sentido. Dentro de su silencio hay voces antiguas. Escucha el lenguaje de las piedras, el ritmo de los árboles, el pulso de la tierra. En su mirada hay historia y promesa. Se mueve despacio no por lentitud, sino por reverencia. Cada paso es consciente, cada elección está anclada en el presente con visión del mañana. Tauro no construye para sobrevivir, sino para trascender. Todo lo que edifica, sea en lo material o en lo emocional, lleva la marca de lo eterno. Tauro también ama. Y su amor no es efímero ni volátil. Es profundo, fértil, transformador.
Ama como la tierra que da frutos tras años de espera. Su entrega no es inmediata, pero cuando se da, lo hace por completo. Es capaz de crear un paraíso donde antes había ruinas, de ofrecer refugio cuando todo arde, de proteger con el cuerpo, el alma y el espíritu a quienes ama. No ama por necesidad, sino por elección. Y cuando elige, no retrocede. En el dolor, Tauro revela otra de sus grandes fuerzas, la resistencia emocional. No clama al cielo ni se deshace en lamentos. Soporta. Se retrae hacia adentro, como el invierno que guarda vida bajo la superficie. No es insensibilidad, es profundidad. Procesa en silencio, sana sin alardes, emerge sin espectáculo. Y cuando lo hace, vuelve más fuerte, más sabio, más centrado. Sus heridas no lo debilitan, lo forjan. El alma de Tauro también entiende el arte del disfrute. No solo sobrevive, celebra. Valora los placeres simples, los rituales cotidianos, los sentidos. Sabe encontrar belleza en una copa de vino compartida, en el tacto de una tela, en la música que lo abraza, en la comida que nutre no solo el cuerpo, sino el alma. No es hedonismo, es gratitud. Es la comprensión profunda de que la vida, incluso en su lucha, merece ser saboreada. Y en ese gozo íntimo, también demuestra poder, el poder de no olvidar la dicha cuando el mundo se desmorona. Tauro conoce la soledad. La elige incluso, porque no teme estar consigo mismo. No necesita aprobación ni multitud para afirmarse. Su identidad nace del interior, no de la mirada ajena. Puede caminar kilómetros en silencio sin perderse, puede pasar temporadas sin reconocimiento sin vacilar. Sabe quién es, y eso le basta. Su mundo interior es vasto, fértil, sólido. Es un jardín cuidado con esmero, un templo donde lo sagrado respira sin prisa. En el conflicto, Tauro no es quien ataca primero, pero cuando se ve obligado a luchar, lo hace como la tierra cuando tiembla. No se detiene. No lo domina la rabia, sino la firmeza. Es capaz de mantenerse calmo mientras todo arde, y cuando actúa, lo hace con precisión implacable. No busca venganza, busca justicia. Y su justicia nace de una brújula interna que rara vez se equivoca. Hay también en Tauro un sentido inquebrantable de responsabilidad. No deja cosas a medias. Si promete, cumple. Si empieza, termina. No abandona el barco en la tormenta, rema hasta el final. Es el que sostiene, el que mantiene, el que estabiliza cuando todo se sacude. Puede parecer testarudo, pero es convicción. Puede parecer inflexible, pero es coherencia. Sabe que hay cosas que no se negocian, los valores, la palabra, el respeto. Tauro también tiene una relación mística con el tiempo. No lo teme, lo honra. Entiende que todo llega cuando debe llegar, que las semillas no florecen por la fuerza, sino por la paciencia. Por eso no se precipita, por eso espera. Pero su espera no es pasividad, es preparación. Trabaja en silencio mientras los otros corren. Teje futuro sin ansiedad. Y cuando el momento llega, está listo. El espíritu taurino es una revolución callada. Mientras otros arden y se apagan, Tauro es brasa constante. Mientras otros brillan brevemente, él permanece. Su presencia transforma sin invadir, su constancia enseña sin imponer. Es el pilar que sostiene casas, el campo que alimenta pueblos, la roca que detiene al río sin violencia. Y eso lo convierte en una fuerza que, aunque subestimada a veces, termina siendo indispensable. No busca conquistar el mundo, busca pertenecer a él, integrarse con él, cuidarlo. Tiene en su esencia una ecología profunda, no explota, cultiva, no exige, ofrece, no impone, comparte. Esa conexión con lo natural lo vuelve intuitivamente sabio. No necesita grandes discursos para saber cuándo actuar o cuándo esperar. Simplemente lo siente, como las estaciones sienten el sol. Y cuando el caos termine, cuando las ciudades se reconstruyan y los espíritus vuelvan a cantar, ahí estará Tauro. No esperando aplausos, sino sembrando de nuevo. No reclamando gloria, sino sosteniendo el mundo con sus manos, con su alma, con su eterno y silencioso poder. En lo profundo del espíritu de Tauro habita una energía telúrica, primigenia, que no se manifiesta solamente en la fuerza de la resistencia o la paciencia del constructor, sino en la conexión con los ciclos invisibles del universo,
con aquello que late por debajo del mundo visible. Tauro no es solo tierra en su forma más sólida, es también tierra sagrada, tierra fecunda, tierra que escucha. En su esencia duerme una dimensión espiritual poco comprendida, la del guardián del equilibrio, el mediador entre lo físico y lo espiritual a través de la materia. Esta dimensión convierte a Tauro en un alquimista silencioso. No transforma plomo en oro con fórmulas ocultas, sino sufrimiento en lección, rutina en ritual, supervivencia en significado. Tiene el poder de volver sagrado lo cotidiano. Mientras otros buscan respuestas en las estrellas o en los laberintos mentales, Tauro las encuentra en el aroma del pan recién hecho, en la forma en que la luz se posa sobre una hoja, en la textura de una tela hecha a mano. Su espiritualidad no es abstracta, es sensorial. No busca trascender el cuerpo, sino habitarlo plenamente. Y desde ahí, desde esa profunda aceptación del aquí y ahora, logra una forma de sabiduría que no puede ser enseñada con palabras, solo compartida con presencia. Tauro es también un sanador. No del tipo que aplica curas inmediatas, sino del que devuelve a las personas el sentido de raíz, el contacto con lo esencial, la respiración que calma. Su sola compañía puede ser tierra firme en medio del vértigo, y su capacidad de escuchar sin prisa es una medicina escasa en un mundo apresurado. No ofrece soluciones veloces, ofrece refugio. No obliga a avanzar, invita a detenerse y recuperar fuerza. Y en eso hay una magia silenciosa, la de recordar a otros que no están perdidos, solo cansados. Que no han fallado, solo han olvidado lo que son. Tauro no enseña quién eres, pero te da el espacio para recordarlo. Mucho se habla de su testarudez, pero pocas veces se comprende su origen profundo. No es una necedad infantil, es una defensa de lo verdadero. Tauro no cambia de idea con facilidad porque ha pensado, sentido, arraigado profundamente su posición. Porque antes de decir esto soy, ha pasado por un proceso interior que implica coherencia, responsabilidad y verdad. Cambiar por presión externa sería traicionarse. Por eso se mantiene firme, no por orgullo, sino por respeto a sí mismo. En un mundo voluble, su constancia es un acto de rebeldía espiritual. El trabajo, en Tauro, no es solo un medio de supervivencia. Es una forma de crear orden en el caos, de expresar su interior en el mundo. No importa si trabaja con herramientas, con palabras, con sus manos o con su voz, cada cosa que hace lleva la marca de su energía. No se entrega a las tareas con superficialidad, sino con una especie de devoción tácita. Para Tauro, trabajar no es solo producir, es dar forma a algo que resista, que sirva, que permanezca. Y cuando encuentra una causa que lo toca, es incansable. Puede dedicar su vida entera a una sola misión si siente que esa labor es significativa. Su propósito no cambia como el viento, se profundiza como un río. En la amistad y en los vínculos, Tauro es el pilar que nunca falta. Es posible que no sea quien más palabras dice, pero está presente cuando más importa. Su lealtad no se quiebra fácilmente. Puede perdonar, sí, pero no olvida. Porque su memoria emocional es larga, profunda, y no por rencor, sino por integridad. Ama con constancia, protege con intensidad, y cuando elige estar, es porque lo ha decidido desde lo más hondo. Su círculo íntimo es pequeño, pero inquebrantable. En ese espacio, cuida como un jardinero cuida sus plantas, con paciencia, con atención, con amor que no pide nada a cambio. Hay un aspecto profundamente artístico en Tauro que muchas veces se oculta tras su apariencia pragmática. Su sensibilidad estética no es extravagante, pero es precisa. Tiene el don de encontrar armonía, de equilibrar formas, de crear ambientes donde el alma pueda descansar. Puede canalizar su energía en música, escultura, diseño, cocina, jardinería o cualquier manifestación tangible de la belleza. Su arte no busca provocar, busca enraizar. No pretende desafiar al mundo, sino recordarle su armonía perdida. En cada obra hay un llamado a la serenidad, un eco de la belleza que no necesita explicación. Tauro también conoce la transformación, aunque no la viva como los signos de fuego que arden en medio de la catarsis. Su transformación es lenta, silenciosa, pero radical. Como el mineral que cambia su composición bajo tierra, como la semilla que se convierte en árbol sin que nadie lo note hasta que la sombra ya cobija. Cambia cuando lo ha decidido, no cuando se lo exigen. Cambia porque su alma le pide crecimiento, no porque la moda lo empuje. Y cuando lo hace, no hay vuelta atrás.
ya no es la persona que era, y lo nuevo en él es tan sólido como lo que fue. Su evolución es como el paisaje que se modifica con los siglos, casi imperceptible al principio, pero irreversible. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perder sentido, Tauro se convierte en faro sin pretenderlo. Su sola manera de mantenerse firme recuerda a los demás que hay algo que no cede, que existe aún una base, una raíz, una tierra segura donde apoyarse. No necesita hablar para guiar. Su calma en la tormenta es enseñanza. Su perseverancia es recordatorio de que no todo está perdido. Y en eso, incluso sin buscarlo, se convierte en líder. No el que marcha al frente dando órdenes, sino el que con su sola presencia da ejemplo. El que inspira sin querer, el que sostiene sin pedir aplauso, el que encarna la fuerza tranquila que todo lo puede reconstruir. Tauro es tierra que respira, corazón que resiste, sabiduría que no grita. Su poder no necesita adornos. Su valor no busca testigos. Es, simplemente, lo que no puede ser vencido por el tiempo ni por el olvido. En el corazón más profundo de Tauro existe una dimensión ancestral que va más allá de la fuerza, la belleza o la resistencia, es la memoria del origen. En él habita la conciencia arquetípica de lo primigenio, esa que recuerda lo que la humanidad ha olvidado. Tauro lleva dentro la sabiduría de los tiempos anteriores a la palabra, anteriores incluso al fuego, cuando la conexión entre el ser humano y la tierra era absoluta, instintiva, sagrada. Esta conciencia no se expresa en discursos ni se revela en ideas abstractas, se manifiesta a través del cuerpo, de los sentidos, de una comprensión intuitiva del mundo como unidad viva. Tauro no separa la vida de la materia, porque para el todo está vivo, todo tiene alma, todo vibra al ritmo de lo que es real. Esa conexión directa con la esencia de las cosas convierte a Tauro en un canal de estabilidad cósmica. Su presencia ordena lo que está disperso, reúne lo que está fragmentado. Es como una montaña que no necesita moverse para ejercer influencia. Su mera existencia genera gravedad. Quienes se acercan a Tauro sienten, incluso sin comprenderlo, que hay algo eterno en él. Algo que no cambia. Algo que, cuando todo lo demás se desmorona, aún permanece en pie como un recordatorio silencioso de que el caos no puede devorar lo verdadero. Pero esa permanencia no es estática, como algunos podrían pensar. Hay en Tauro una capacidad extraordinaria de sostener procesos de cambio sin quebrarse. Su fortaleza no radica en la rigidez, sino en la adaptabilidad profunda que le permite mutar sin traicionarse. Tauro no se niega al cambio por terquedad, sino por fidelidad a su centro. Solo cuando siente que una transformación es orgánica, auténtica y necesaria, la abraza con todo su ser. Y cuando lo hace con la misma firmeza con la que resistió antes. Así como el río puede moldear lentamente la piedra, Tauro se transforma desde dentro, sin alarde, sin catástrofe, pero con una determinación total. Hay una relación sutil entre Tauro y el misterio del tiempo. Su alma no está atrapada en la linealidad. Percibe el tiempo como una espiral, como un ciclo que siempre retorna. Esta percepción lo convierte en un gran custodio de tradiciones, rituales, memorias colectivas que otros signos podrían desechar por considerarlas obsoletas. Tauro no retiene por nostalgia, retiene porque sabe que hay verdades que deben conservarse. En un mundo que cambia demasiado rápido y olvida con facilidad, Tauro es archivo viviente, guardián de lo esencial, testigo de lo que debe transmitirse. Su sola existencia es una forma de resistencia contra la disolución de la identidad colectiva. En su relación con el entorno natural, Tauro no se limita a disfrutar de lo bello, establece con la tierra un vínculo espiritual, casi chamánico. Puede sentir los cambios en el aire antes de que lleguen las tormentas. Percibe las estaciones no como fenómenos externos, sino como movimientos internos. Su cuerpo se ajusta al ritmo de la luna, del sol, de las mareas invisibles. Esta conexión le permite ser un canal entre la naturaleza y los demás, incluso sin proponérselo. Sabe, sin tener que aprenderlo, que cuidar de la tierra es cuidar de sí mismo. Por eso su visión del mundo tiende al respeto por lo tangible, por lo concreto, por lo que se construye y se cultiva. En él habita el alma del agricultor sagrado, del creador de espacios, del que honra con sus manos lo que toca. En el silencio de Tauro también hay un lenguaje no desarrollado hasta ahora, el lenguaje del cuerpo. No solo en el sentido físico, sino en la forma en que el cuerpo se convierte en instrumento de comprensión del mundo. Tauro siente la verdad en el estómago, en el pecho, en la piel. Su intuición no es intelectual, es somática.
Puede detectar mentiras sin argumentos, porque algo dentro de él se contrae o se expande como respuesta natural. Esta sabiduría corporal lo hace profundamente auténtico. No necesita racionalizar sus decisiones, porque lo guía una inteligencia visceral que rara vez se equivoca. En su dimensión más elevada, Tauro representa el principio de encarnación. La idea de que el espíritu desciende a la materia no para ser encerrado en ella, sino para habitarla con conciencia. En un mundo espiritualizado que a veces rechaza el cuerpo, Tauro recuerda que el cuerpo también es templo. Que el placer no es pecado, sino comunión con lo divino. Que la sensualidad puede ser sagrada. Que tocar, comer, respirar, mirar, escuchar, son formas válidas y poderosas de experimentar a Dios, a la vida, al todo. Esta visión no siempre es comprendida por quienes ven en lo tangible algo inferior. Pero para Tauro, lo tangible es el lugar donde la divinidad se manifiesta. Su espiritualidad está tejida en la carne. Dentro de su interior, muchas veces oculto tras su carácter sereno y reservado, hay una sensibilidad que puede rozar lo místico. Puede emocionarse con una simple melodía, con un gesto auténtico, con una obra de arte que hable de algo eterno. Pero rara vez lo expresa con palabras. Lo vive, lo respira, lo integra. En ese sentido, Tauro no necesita demostrar su profundidad. Es profunda. Su mundo emocional es como una caverna iluminada por cristales secretos que solo se revelan a quienes saben esperar. No cualquiera llega a ese nivel de intimidad con Tauro, pero quienes lo logran encuentran un alma de una riqueza inmensa, de una ternura que no se desgasta, de un amor que no necesita adornos para ser eterno. En su dimensión más silenciosa, Tauro también conoce el dolor de ser incomprendido. Su lentitud es muchas veces juzgada como pasividad. Su silencio, como frialdad. Su amor firme, como apego. Pero él sabe que su camino no es para ser entendido fácilmente. No vino a gritar su verdad, vino a encarnarla. Y eso implica muchas veces caminar en soledad, soportar juicios injustos, seguir avanzando cuando nadie más ve valor en lo que sostiene. Pero también sabe que su recompensa no está en el aplauso, sino en la obra terminada, en la fidelidad a sí mismo, en la paz que solo siente quien no ha traicionado su alma. Tauro es, en última instancia, un vínculo viviente entre el cielo y la tierra. No el que mira hacia arriba para escapar, sino el que mira hacia abajo para sembrar. Su reino no está en las alturas, sino en la profundidad. Allí donde pocos quieren ir. Allí donde todo comienza. Allí donde aún resuena el primer latido del mundo. Tauro, en su dimensión más oculta, guarda una afinidad profunda con la energía del umbral, ese espacio intermedio entre lo visible y lo invisible, lo que está por nacer y lo que aún permanece en gestación. En él habita una potencia silenciosa, contenida, como un volcán dormido cuya fuerza no reside en la explosión, sino en el calor constante que alimenta la vida desde las entrañas. Esta energía, muchas veces inadvertida por quienes observan lo evidente, convierte a Tauro en el guardián de lo que aún no ha florecido, el protector del germen antes de la eclosión, del proyecto antes del éxito, del amor antes de ser nombrado. No busca la novedad efímera ni la exaltación momentánea. En cambio, se inclina hacia todo lo que puede madurar con el tiempo, todo lo que necesita cuidado lento, lo que se fortalece en el silencio. Por eso, su conexión con el mundo de los sueños es más real de lo que aparenta. Los sueños de Tauro no son castillos en el aire, sino arquitecturas secretas que proyecta en su interior y que, paso a paso, con la firmeza de quien no se deja llevar por las dudas, va convirtiendo en realidad. La mayoría nunca será testigo de cómo gesta en la intimidad lo que más adelante se materializará como certeza. Porque Tauro trabaja en las sombras, sin apuro, sin escándalo, como quien sabe que la verdadera obra se construye de dentro hacia afuera. Existe una dimensión visionaria en Tauro que raramente es reconocida. Se piensa que su mirada es solo hacia lo inmediato, hacia lo tangible, pero su verdadero don radica en percibir lo que puede llegar a ser. No desde el impulso, sino desde la posibilidad concreta. Visualiza el futuro no como deseo, sino como una forma de destino que se construye con cada ladrillo, con cada acto cotidiano. Su visión no es de lo que vuela, sino de lo que arraiga. Mientras otros imaginan sin construir, Tauro imagina con las manos, con la piel, con la tierra. Su imaginación es encarnada. Y ese es uno de los secretos más sutiles de su fuerza, la capacidad de dar cuerpo a la idea, de hacer materia el anhelo, de convertir lo abstracto en palpable. En las relaciones humanas,
Tauro posee un sentido de contención que va más allá de la protección física o emocional. Es un refugio psicológico. Su sola presencia ofrece la sensación de seguridad profunda, como si el mundo pudiera detenerse por un momento y respirar. En su cercanía, quienes han vagado sin rumbo encuentran orientación no en palabras, sino en sensaciones. Tauro no guía con instrucciones, guía con ejemplo. Su manera de estar presente, sin exigir, sin reclamar, pero sin abandonar, es una forma de amor que se ha vuelto rara. Es amor sin alarde, sin melodrama, sin urgencia. Es amor que se queda cuando todos se han ido. Que se ofrece cuando ya no quedan palabras. Que sostiene cuando todo lo demás ha fallado. En los momentos de crisis, cuando el mundo colapsa y lo viejo se cae a pedazos, muchos buscan al líder visible, al que grita más fuerte, al que promete salvación. Pero es hacia Tauro a quien terminan recurriendo, muchas veces sin saber por qué. Es porque él encarna lo que no cambia, lo que permanece. No necesita ofrecer soluciones instantáneas, porque su sola persistencia ya es una respuesta. En el caos, es suelo firme. En la tormenta, es raíz profunda. En el desconcierto, es la roca silenciosa que no pide atención, pero sostiene mundos enteros. Tauro también representa la alquimia de la permanencia. El arte de hacer del tiempo un aliado, no un enemigo. Mientras muchos ven en la lentitud una amenaza, él la vive como método, como ritmo natural. En su interior, no hay desesperación por el resultado, sino confianza en el proceso. Confianza no ingenua, sino probada por la experiencia. Tauro sabe que lo verdadero se revela con el tiempo, que lo que vale no se obtiene de inmediato, y que apurar el destino es una forma de negarlo. Por eso no corre. No forcejea. Simplemente avanza, un paso tras otro, con la certeza de quien ha caminado muchas vidas para llegar a este momento. En su relación con el dolor, Tauro actúa como un alquimista emocional. No dramatiza ni huye. Integra. Transforma. Sufre en silencio, pero no por miedo a la vulnerabilidad, sino porque su dolor es un proceso sagrado que vive hacia adentro. Lo mastica lentamente, lo digiere, lo convierte en comprensión. Su herida no lo hace víctima, lo hace más profundo. Más humano. Más real. Y, eventualmente, ese dolor, ya transmutado, se convierte en compasión silenciosa por los demás. Por eso es capaz de abrazar a quien sufre sin necesidad de explicaciones. Porque ha estado allí. Porque ha cruzado ese abismo sin testigos. Y porque ha regresado entero, más sabio, más libre. En su aspecto más interior, Tauro es también guardián de los ciclos ocultos. No solo los de la naturaleza, sino los del alma. Conoce los tiempos de siembra y los tiempos de espera. No se impacienta con los procesos ajenos, porque intuye que cada alma germina a su propio ritmo. Puede observar sin intervenir, acompañar sin empujar, sostener sin invadir. Su sabiduría reside en permitir que las cosas sean, sin necesidad de controlarlas. Y en eso, encarna una forma de liderazgo rara, la del que no dirige, sino que inspira a encontrar el propio ritmo, la propia voz, la propia raíz. Tauro es, finalmente, una expresión viva del principio de encarnación universal. No vino a escapar del mundo, vino a habitarlo con totalidad. A recordarnos que la vida no se realiza huyendo de lo material, sino dándole sentido. Que el espíritu no necesita abandonar la forma para ser libre, sino encarnarla con conciencia. En su andar sereno, en su mirada paciente, en su forma de construir, de amar, de esperar y de transformar, Tauro representa una verdad esencial, que lo sólido también puede ser sagrado, que la tierra también es cielo, y que en lo que permanece late, silenciosa y eterna, la revolución más profunda de todas. En la vasta urdimbre del universo simbólico y energético que constituye a Tauro, existen territorios aún más profundos, aspectos apenas rozados por la palabra, capas que no se revelan fácilmente y que solo pueden percibirse con una atención sostenida, como quien se queda a contemplar un árbol por largo tiempo hasta que, en un susurro imperceptible, éste comienza a hablar. Tauro es ese árbol. Pero no cualquier árbol. Es el que ha visto pasar generaciones enteras, el que ha resistido todos los inviernos, el que ha entregado frutos sin reclamar recompensa, el que se mantiene en pie no por terquedad, sino por pacto ancestral con la vida misma. En esa permanencia no hay rigidez, sino fidelidad a una ley interior, a un llamado que lo atraviesa sin cesar desde lo más hondo del ser.
En este signo se aloja un principio de coherencia radical, una correspondencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace, que no permite traición ni fragmentación interna. Esta coherencia no se ostenta, no se exhibe. Se vive como fundamento. Y cuando el mundo se torna contradictorio, cuando la verdad se relativiza y la palabra pierde valor, Tauro sostiene con su sola presencia la vibración de lo íntegro. No por moralismo ni rigidez, sino porque su alma reconoce el poder creador de lo que es auténtico. Vive en constante lealtad a lo esencial. Por eso, incluso en los momentos en que todo parece tambalearse, cuando el entorno lo presiona a ceder, a actuar en contra de su brújula interior, Tauro se vuelve más firme, más sereno, más presente. No por obstinación, sino porque su propósito no depende de las circunstancias. En su dimensión más primitiva y telúrica, Tauro guarda una relación profunda con la memoria del cuerpo colectivo. En su carne habita el eco de los pueblos que alguna vez caminaron descalzos sobre la tierra, que sembraron sin prisa, que vivieron en contacto directo con los ritmos naturales sin necesidad de explicarlos. Esa sabiduría no le viene del intelecto ni del aprendizaje formal. Le viene del instinto, del linaje, del pulso silencioso que lo une a la vida más allá del tiempo. Su manera de percibir no necesita demostración, porque su verdad está encarnada, no razonada. Por eso, cuando sostiene una convicción, no es porque la haya deducido sino porque la ha sentido vibrar en sus huesos. Esa verdad orgánica es más fuerte que cualquier argumento, porque no puede ser separada de quien la porta. Existe también en Tauro un arte sagrado de la presencia que pocas veces es entendido en su profundidad. Su capacidad de estar, sin más, se convierte en medicina. En un mundo agitado por el hacer constante, por el ruido, por la compulsión a demostrar valor a través de la productividad, Tauro es presencia pura. Su estar no es pasividad, es anclaje. Es esa capacidad única de sostener el momento como si fuera eterno, de habitar el ahora sin ansiedad por lo que viene, sin nostalgia por lo que se fue. Y es precisamente en ese estar donde los demás descubren un refugio, una forma de detener la locura del tiempo, de respirar sin miedo, de sentir que hay algo, alguien, que no necesita cambiar para valer. Su amor por la belleza, tantas veces reducido a un gusto por lo estético o lo placentero, es en realidad una manifestación de su conexión con lo armónico, con lo universalmente ordenado. Tauro no busca la belleza superficial, busca lo que emana equilibrio, lo que resuena con la proporción natural de las cosas. Así como los antiguos construían templos con medidas sagradas, con proporciones que replicaban el ritmo del cosmos, Tauro actúa como afinador del espacio. Donde hay disonancia, trae armonía. Donde hay caos, aporta estructura. Y esta sensibilidad estética no es decorativa, es una forma de restaurar el alma, de devolver a la vida su dignidad. Un jardín bien cuidado, una casa ordenada, una comida bien preparada no son banalidades para él, sino actos de reverencia al mundo. En el plano más silencioso del alma taurina habita una forma de gratitud que no necesita ser nombrada. Es una gratitud instintiva, natural, que se expresa en la manera en que valora lo cotidiano, en cómo cuida lo que tiene, en cómo honra lo que le ha sido dado. No es la gratitud exaltada ni ceremoniosa, sino la que se revela en pequeños gestos, regar una planta sin que nadie lo vea, conservar un objeto querido durante décadas, tocar con delicadeza lo que otros ya han olvidado. Esta gratitud lo convierte en un ser profundamente conectado con la abundancia real, no la del exceso, sino la del aprecio. Porque quien aprecia lo que tiene ya habita la abundancia, aunque el mundo no lo entienda. Tauro tiene una relación íntima con el silencio. No solo como ausencia de sonido, sino como espacio fértil en el que la vida se reordena. En ese silencio se oye la voz de la tierra, el murmullo de las piedras, el lenguaje antiguo del mundo vegetal. Para muchos, el silencio es vacío, para Tauro, es plenitud. No teme quedarse a solas con él mismo, porque sabe que ahí reside el verdadero encuentro. Por eso su palabra es medida, justa, a veces escasa. No habla por hablar. Cuando habla, es porque tiene algo que decir. Y cuando calla, es porque el silencio habla por él. La paciencia, tan característica de su signo, no es una herramienta para lograr algo, es una manera de habitar el tiempo. Mientras otros se consumen esperando resultados, Tauro florece en la espera. Entiende que toda semilla tiene su ciclo, que forzarla es matarla. Y así espera también a los demás. Les da el espacio para crecer sin presión, para cambiar sin obligación. Su paciencia no es indulgencia, es sabiduría.
Es la comprensión profunda de que cada cosa llega cuando debe llegar, y que lo que es real nunca necesita ser apurado. En lo más secreto de su ser, Tauro también guarda la capacidad de regenerarse sin ruido. Puede caer, como todos, pero no necesita proclamar su retorno. Se levanta en silencio, reconstruye lo roto con la misma calma con la que lo había creado antes. Y cuando lo hace, no arrastra resentimientos, no reclama compasión. Solo sigue. Solo continúa. No porque haya olvidado el dolor, sino porque ha hecho las paces con él. Y porque sabe que todo lo que verdaderamente importa puede volver a nacer, incluso desde las cenizas. En este signo, entonces, se expresa una de las formas más profundas del alma humana, aquella que no necesita reconocimiento, pero deja huella, que no busca la cima, pero sostiene el mundo, que no alardea de su poder, pero hace posible que los demás encuentren el suyo. Tauro no es solo el que resiste, es el que arraiga. No es solo el que se levanta, es el que enseña, con su vida, que la verdadera fuerza no hace ruido, pero nunca cede. En el corazón de Tauro habita una conexión silenciosa pero absoluta con el ritmo oculto de la existencia. Esta conexión no se traduce en discursos ni en teorías, sino en una resonancia natural con los ciclos vitales, una especie de pacto sagrado con el pulso de la creación. Donde otros aceleran o desean forzar el momento, Tauro escucha el compás de la Tierra y se ajusta a él sin conflicto. Esta sincronía lo vuelve parte del entramado mismo de la vida, no como un agente externo que interviene, sino como una fuerza interna que acompasa, que acompaña, que sostiene sin alterar el equilibrio. Desde esta armonía profunda con el tiempo y con la sustancia de las cosas, se manifiesta una de sus virtudes menos comprendidas, la constancia como acto de fidelidad a lo invisible. La constancia taurina no es solo persistencia práctica, sino un acto espiritual. Persistir, para él, es una forma de honrar lo que ha elegido, de afirmar que lo que ha sembrado merece ser cuidado, incluso cuando no hay garantía de recompensa inmediata. Se trata de una devoción silenciosa por todo aquello en lo que ha depositado su energía vital. No abandona fácilmente porque no invierte fácilmente. Todo lo que da, lo da desde un lugar auténtico, y por eso lo cuida. Porque cada proyecto, cada vínculo, cada construcción, representa no solo un objetivo, sino una extensión viva de sí mismo. Dejarlo caer no sería solo una pérdida material, sino una fractura interior. En esa misma línea, su relación con la materia tiene una dimensión profundamente espiritual. Para Tauro, lo físico no es un obstáculo para lo sagrado, sino su manifestación más palpable. Por eso necesita tocar, oler, habitar el mundo con todos sus sentidos. La materia es un vehículo de expresión para lo eterno, un canal por el cual lo inasible encuentra forma. Una piedra, una madera, un alimento bien preparado, una prenda tejida con cuidado, no son meros objetos, son símbolos vivos de su manera de comprender el universo. Cuando Tauro construye algo, no solo lo hace para satisfacer una necesidad, sino para dejar una huella del alma en el mundo tangible. En cada acto de creación o mantenimiento hay un gesto de veneración a lo concreto como morada del espíritu. Esta relación íntima con lo sensorial lo convierte también en un sabio del cuerpo. No desde una perspectiva funcional o deportiva, sino desde una sensibilidad profunda hacia el lenguaje que emana de los huesos, la piel, el aliento. El cuerpo no miente, y Tauro lo sabe. Es a través del cuerpo que mide el mundo, que percibe lo que las palabras no dicen, que intuye lo que los pensamientos aún no han podido formular. Su comprensión del deseo no es solo física, sino energética. Percibe cuando una emoción es verdadera, cuando una presencia es auténtica, cuando una energía es compatible. Esa sabiduría corporal es ancestral y está enraizada en la confianza plena en sus propios sentidos, incluso cuando el mundo le pide que los calle o los cuestione. En el silencio de su mundo interno, Tauro también cultiva un tipo de fuerza que no se alimenta de la lucha, sino de la resistencia digna. Su fortaleza no es violenta, sino densa. No es fogosa, sino sólida. Es una energía que no busca dominar ni brillar, sino perdurar. Y en un mundo que a menudo confunde poder con velocidad o estruendo, Tauro encarna el poder que se gesta en la profundidad, el que crece hacia abajo antes de elevarse, el que echa raíz antes de brotar. Esta fuerza no se impone, pero transforma. No exige, pero inspira. No hiere, pero define. Es el tipo de fuerza que protege sin asfixiar, que guía sin empujar, que enseña sin hablar. En su dimensión más elevada, Tauro es también portador de un conocimiento intuitivo sobre el valor.
Pero no el valor asignado por el mercado o las modas pasajeras, sino el valor esencial, el que permanece incluso cuando todo lo externo ha cambiado. Sabe identificar lo valioso no por su apariencia, sino por su vibración. Por eso cuida lo que otros descartan, invierte en lo que otros no ven, protege lo que aún no ha florecido. Este sentido del valor es una forma de visión interior, una brújula que le permite orientarse en medio del ruido del mundo. No necesita muchas señales externas, porque su brújula está calibrada con lo verdadero. En el terreno de la transformación, donde otros signos arden o se disuelven para cambiar, Tauro transforma desde la profundidad, sin espectáculo, sin ruptura visible. Es una metamorfosis sutil pero irreversible. Puede parecer que nada cambia en él, pero cuando lo hace desde lo más hondo, desde las placas tectónicas de su alma. Y cuando cambia, no vuelve atrás. Porque no cambia por impulso ni por moda, sino por necesidad interna, por madurez. Su proceso es largo, a veces imperceptible, pero definitivo. Y como todo lo que construye, su cambio es duradero. No destruye para renacer, sino que integra lo nuevo a su estructura, con el respeto de quien sabe que cada parte de sí ha tenido un propósito. Tauro también posee una dimensión de sabiduría silenciosa. No necesita hablar para ser escuchado. Su sola presencia comunica. Su forma de mirar, de caminar, de sostener un silencio en una conversación, lleva consigo una enseñanza. No enseña desde la teoría, sino desde la experiencia. Es el tipo de sabio que no se sienta en un estrado, sino en una banca bajo un árbol, y que solo comparte cuando lo invitan. Pero cuando lo hace, cada palabra suya tiene el peso de lo vivido, de lo encarnado. Su sabiduría no viene del estudio, sino del contacto directo con la vida. Del haber amado sin condiciones, del haber trabajado sin testigos, del haber caído sin espectáculo, del haberse levantado sin gloria. En el plano afectivo, Tauro ofrece una presencia que sana. No por lo que hace, sino por cómo está. Su amor es constante, sin picos, sin fuegos artificiales, sin promesas vacías. Ama como ama la tierra, dando sin preguntar, sosteniendo sin reclamar, esperando sin exigir. Y ese amor, tan profundo, tan silencioso, es muchas veces incomprendido por quienes buscan intensidad o novedad. Pero quienes lo han conocido saben que es el único amor capaz de acompañar hasta el final. Porque Tauro no ama desde la necesidad, sino desde la elección. No ama para completarse, sino para compartir lo que ya ha cultivado. Todo lo anterior revela que Tauro no es solo un signo de estabilidad o disfrute. Es un arquetipo complejo, profundo, que encarna la sabiduría ancestral de la permanencia, la sacralidad de lo tangible, la belleza de lo simple, la fuerza de lo constante, la verdad de lo encarnado. En un mundo que cambia a velocidad vertiginosa, donde todo parece ser transitorio y negociable, Tauro es la afirmación viva de que hay cosas que merecen ser conservadas, defendidas, sostenidas. Que hay verdades que no necesitan ser gritadas, valores que no se compran, amores que no se miden, y fuerzas que no necesitan violencia para ser invencibles. Así camina Tauro, firme, silencioso, profundo, eterno.